a reanudar la siguiente sesión de Galicia TIC a cargo de Norberto Penedo, que es el director del área de competitividad del IGAPE. Bueno, están trabajando ya con planes específicos, sobre todo dentro de la industria 4.0 y competitividad empresarial, ya desde hace unos años. Y yo creo que con bastante éxito, por lo menos de concurrencia, ¿verdad, Norberto? Buenos días. En ello estamos y subiendo. Bueno, pues la siguiente sesión de IGAPE va a tratar de eso, sobre competitividad de pymes. Y bueno, creo que ha despertado bastante expectativa e interés. Espero que así sea. Cuando quieras, Norberto, te cedo la palabra. Muy bien, adelante. Muchas gracias. Al final, las preguntas que haya ya te las pasaremos, ¿vale? Bueno, tengo el chat aquí presente. En realidad ahora he hecho un pequeño cambio para intentar hacerlo con el ordenador grande. Creo que no va a haber ningún problema. Si lo hubiese, tengo el background aquí del portátil. Entonces, vale. En este momento, bueno, pues voy a comenzar y simplemente para empezar, y como no puede ser de otra forma, felicitar a Ineo, felicitarte a ti especialmente. 18 años de ahí como el de la petaca, insistiendo maravillosamente con Galicia TIC. Y bueno, nada menos que, pues nada, mi mentor y jefe aquí en el IGAPE, y hoy, bueno, pues, digamos, maestro de ceremonia para Galicia TIC 2020, 18 años después, nada menos, y nos alegramos mucho. Además, este año, bueno, todos los años ha sido unos programas muy interesantes, pero este año, además, bueno, pues ha sido una mezcla muy inteligente, tanto de tecnología muy pura, tendencias tecnológicas y por supuesto, impactos en los negocios, en las empresas, situación empresarial. Con lo cual, bueno, oye, pues nada, antes de empezar, desde luego quería felicitaros. Y ahora, pues bueno, por mi parte, pues voy a intentar presentaros un poco el devenir y un poco las lecturas que hacemos de cómo está funcionando, cómo está respondiendo la PYME, porque sabéis que desde IGAPE fundamentalmente apoyamos a la PYME y por lo tanto, bueno, pues vamos a ver si podemos contaros en 40 minutos más o menos, un poco lo que estamos viendo, cómo responde la empresa al tema de la digitalización. Pero antes de nada quiero que me digas si se ve bien. Estoy compartiendo pantalla, ¿lo veis bien? Sí, correctamente. Vale, muy bien. Pues perfecto. Entonces, nada, pues es un poco la digitalización en la PYME de Gallega, pues desde que nosotros empezamos a trabajar, cómo viene respondiendo y, bueno, pues qué estamos haciendo y qué recibimos, ¿no? Le llamamos esta transformación digital y recuperación empresarial, bueno, pues por el periodo en el que estamos y las actuaciones específicas que en materia de digitalización especialmente, pues también estamos haciendo y que tienen repercusión en los sectores más afectados por esta maldita crisis de la COVID-19, ¿no? Bueno, pues yo trataré de centrar la ponencia en, bueno, pues en estos 7 puntos, ¿no? En primer lugar, pues una breve introducción en lo que ha sido el recorrido, nuestra apuesta por la industria 4.0 desde el año 2015 y cómo, bueno, fuimos evolucionando dentro de la industria 4.0, como no puede ser de otra forma, lo que es la transformación digital de la PYME gallega, el posicionamiento actual del IGAPE en esta materia, en transformación digital de la PYME, para luego ver un poco la situación y progreso de la penetración TIC en la empresa, basándome en las últimas publicaciones que tiene el Observatorio TIC, que todos conocéis, seguramente mucho mejor que yo, pero que me da pie a hablaros de, pues bueno, de cómo los instrumentos de apoyo del IGAPE en el siguiente punto, especialmente los centrados en el incentivo a la digitalización de la pequeña y mediana empresa, cuáles son concretamente esas y qué impacto vemos que ha tenido y que está teniendo, porque realmente son unas líneas que mantenemos y si no hay novedad mantendremos durante el próximo periodo, año siguiente y el 2022. Y particularmente entraremos un poco también en materia de digitalización en respuesta a la crisis de COVID-19, ¿no? Qué respuesta empresarial estamos observando y finalmente, pues bueno, algunas lecturas más que conclusiones, porque las conclusiones necesitan posiblemente muchos otros inputs para considerarse conclusiones con más calado, ¿no? Y para mí son lecturas de lo que realmente, bueno, pues está ocurriendo y estamos observando.
Para empezar, bueno, pues deciros que de 2015 a 2019, allá por el año 2015, cuando publicamos esta agenda de competitividad Galicia Industria 4.0, lo cierto y verdad es que ya la Industria 4.0 desde Alemania llevaba un par de años pues en boga, pero aquí sinceramente no había llegado, no había calado. Sin embargo, ahora, que esto realmente supone una auténtica revolución industrial, precisamente por la digitalización y la conectividad, pues es un tema que curiosamente, bueno, pues ya los que un poco llevamos todos estos años en el tema, parece como que ya el término 4.0 está un poco manido y realmente no, está mucho todo por hacer, por así decirlo, y por lo tanto hay que perseverar, pero aún así nosotros en el primer momento pues lo que hicimos fue tratar de primero concienciar, ver, ilustrar de lo que podía suponer la industria 4.0. La ponencia posterior a la mía realmente abundará en ello y viendo cuáles son las aplicaciones más importantes en esta materia, Industria 4.0, pero nosotros desde el primer momento, y aprovecho esta primera transparencia para comentarlo, tanto la Industria 4.0 como la transformación digital, la digitalización, está claro que desde de nuestro parapeto, de aquí de la administración, hay una parte que es muy importante o casi fundamental, que es el para qué, porque realmente el qué pues es fácil no fácil, pero es una posibilidad de transmitirlo, pero realmente para que penetre, para que llegue, sobre todo a las más pequeñas empresas, tienen que ver muy claro el para qué, porque si no, nunca actuarían, ¿no? Entonces, ya desde el primer momento, hablando de Industria 4.0, aparte de todas las tecnologías que nos podían ayudar a avanzar en ese camino, pues tuvimos bastante claro el mensaje. El mensaje es concepción del modelo de negocio, concepción del producto, concepción del proceso, ver a dónde quieres llegar, cómo puedes llegar y entonces sí, qué tecnologías son las más apropiadas para acelerar los procesos, ¿no? Siempre apoyado pues en esos drivers parece que son clave, ¿no?, de la industria, fundamentalmente la conectividad global. La conectividad es absolutamente para mí el core de todo lo que tiene que ver con el avance de la industria 4.0. Y bueno, temas como servicización y personalización masiva en materia de productos, pues lógicamente también son drivers clave en la industria. Bueno, pues durante los primeros años hicimos, yo creo que, y tuvimos una respuesta inmediata pues bastante interesante de la industria gallega en esta materia. Inmediatamente se concienciaron, creo que prácticamente todos los que profundizaron mínimamente supieron que este era el camino y que no había otro en materia industrial. Pero nosotros, precisamente avanzando en esto, pues llegamos a que en el año 2019 hicimos una revisión de esta agenda buscando un reimpulso específicamente a la digitalización, a la transformación digital, con un plan de impulso específico en el mundo de la industria de partida a la transformación digital. Impulso que, como os trataré de mostrar, lógicamente afecta a todos los sectores, no solo a los sectores industriales, de diferentes modos a unos y a otros. Entonces generamos un plan de impulso a la transformación industrial que es, digamos, la revisión de la agenda y los propósitos de actuación entre 2019 y 2022, o sea, desde el año pasado, mediados finales del año pasado, hasta 2022 estará en vigor. Y básicamente con esta visualización, un plan específico de impulso a la transformación digital, centrándonos fundamentalmente en tecnologías pues, que veis ahí, pues Internet de las Cosas, inteligencia artificial, machine learning, analítica de datos y el Big Data, también en temas de realidad virtual y realidad aumentada, como core de todo lo que pueda ser, pero siempre teniendo en cuenta en el ámbito de la industria de una fábrica conectada, una cadena de valor conectada y un cliente conectado. Es decir, evidentemente la conectividad en todo el recorrido y muy atentos a una materia que ha salido y lo habéis podido ver vosotros y lo sufrís día a día, para bien y para mal. Para bien porque sois proveedores de soluciones y para mal porque muchas veces da problema, pues lógicamente en un mundo conectado, en una empresa conectada, en una fábrica conectada, todo lo que tenga que ver con la ciberseguridad no solo no se puede olvidar, sino que es fundamental, ¿no? Entonces, con esta visión, digamos, del replanteamiento de lo que es la industria 4.0 más allá de la industria, pues es donde, digamos, nos posicionamos en este momento. En este momento, fundamentalmente, nos posicionamos en seguir gestionando y apoyando
en línea con la industria conectada de la administración central, del Estado, en materia de estrategia, en materia de asesoramiento empresarial, en materia de gestión del talento y, por supuesto, en materia de financiación de la transformación digital y la industria 4.0, pues en estos ámbitos trabajamos muy alineados con la estrategia de industria conectada de la administración española. Y bueno, fundamentalmente en materia de estrategia tenemos un propósito de crear una gobernanza público-privada de este mundo de la industria 4.0 y la transformación digital. En asesoramiento está claro que hay temas que son clave de este periodo, 19-22, que son nosotros perseverar en materia del impulso al emprendimiento, en este caso emprendimiento focalizado, emprendimiento como solucionador y como fuente de innovación abierta para la industria y para los negocios, y los Digital Innovation Hubs que estamos gestionando, que son, digamos, promovidos por la Agencia de Innovación, por la GAIN, en la que venimos participando desde el principio como unos de los pilares del avance de la innovación y de la transformación digital en estos próximos años. Tenemos dos programas muy importantes, centrales, que van tanto en materia de talento como en asesoramiento, que son los centros de fabricación avanzada y maquinaria 4.0. Y bueno, queremos poner en marcha, que ya la tenemos prácticamente rematada, una plataforma de colaboración 4.0 con un observatorio Industria 4.0 que pueda hacer ver todas las posibilidades, todo lo que hay hecho, todos los ejemplos, las mejores prácticas y todo lo que, digamos, la transformación digital puede ofrecerte, visto también en las buenas prácticas de terceros, ¿no? Y puede hacer financiamiento, como nos corresponde, bueno, como parte de la actuación del IGAPE, también generar programas especiales, tanto en materia de I+D como en atracción especialmente de inversión extranjera. Pero todo ello, pues eso, centrado en estas prioridades tecnológicas fundamentales, que es, digamos, el giro que le hemos dado en el año 2019 para hacer énfasis en todos los programas que se puedan poner en marcha, en todas las misiones de concienciación en materia, pues, de Big Data y analítica, de Internet de las cosas, justo los pilares que habíamos dicho, y por último no olvidar, pues, todo lo que tenga que ver con robótica, con automatización de procesos robóticos, fabricación aditiva, pero fundamentalmente Big Data, ciberseguridad, realidad virtual aumentada, inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque además, ahora como veréis, un poco por el recorrido de lo que hemos ido haciendo, pues vemos que todavía son asignaturas que cuesta aprobar, entre comillas, que la empresa responde en materia de digitalización más básica, pero no responde, o al menos no tenemos la experiencia de una respuesta masiva en materia de digitalización avanzada, ¿no? Me he permitido traer aquí las últimas publicaciones de Osinga, que todos conocéis y conocéis mejor que yo, pero que me sirve de introducción para un poco ver cómo luego funcionaron nuestros programas y qué respuesta hemos tenido a ellos, ¿no? La última publicación ya de abril de 2019 y con datos, bueno, pues anteriores, decía que el tejido empresarial gastó en tecnología 364 millones de euros en 2017, 162 millones más que el año anterior, tanto en compra de productos TIC, software, como en la propia contratación de servicios y consultoría tecnológica. Bueno, realmente, ¿qué ocurre? Que este dato pues hace que pensemos y vemos, y yo creo que nosotros estamos comprobando que es así, que aumentó desde la salida fundamentalmente de la crisis anterior, de la crisis de 2008, pues todo lo que tenga que ver con la apuesta por la inversión en tecnología y en digitalización de la empresa en general, ¿no? De la empresa gallega. Y eso lo observamos nosotros con nuestros programas y con nuestra puesta en marcha. Y todo en estos ámbitos, justamente, que son los ámbitos que nosotros podemos apoyar y que nosotros incentivamos de actuación. Productos, software y servicios de consultoría. Entonces, bueno, pues nosotros observamos que tanto estos datos que corresponden al 2017, sin lugar a dudas, se han ido manteniendo, creciendo en los años 18 y 19, llega el año 2020 que genera, bueno, pues una distorsión total con la irrupción del coronavirus y bueno, pues nosotros ¿qué vemos? Pues vemos que
Bueno, pues ya llegaremos a ello. Vemos que realmente no parece que decaiga la inversión, a pesar de todo, en materia de digitalización avanzada, y lo que es importante, pues en materia de otro tipo de digitalización más básica, más transversal, pues lógicamente por el impacto de la crisis es incluso, bueno, pues incentivador y promotor de ese tipo de inversiones en las más pequeñas empresas, ¿no? Aquí decíamos también que más del 85% de las empresas de 10 o más trabajadores y más del 41% de las microempresas disponen de algún plan interno de ciberseguridad. La verdad es que, bueno, este dato para mí es más sorprendente. Nosotros eso no lo observamos tanto en la demanda que tenemos, pero sí es un dato bastante interesante, sobre todo que el de las microempresas, más del 41% dispongan de algún plan de seguridad. Y bueno, se incrementó mucho en ese año, pues hasta un 33% las empresas de 10 más de edad con redes de banda ancha de más de 100 megas y más de un 57% las microempresas con estas conexiones de alta capacidad. En fin, bueno, pues que veíamos que había lógicamente, y yo creo que se mantuvo hasta este año, y este año ya digo, con una vuelta de tuerca, pues la apuesta y la inversión, ¿no? En los datos básicos que me he permitido traer, pues como veis, las empresas que tienen acceso a Internet, pues es lógicamente las empresas de más de 10 empleados, pues ronda el 99%, tanto con actividad en Galicia como con sede en Galicia, por encima del 98, del 97 en 2016 y ahora pues muy cerca del 99 las que tienen actividad en Galicia y 98,3%. Lógicamente, e incluso es sorprendente que no sea ya al 100%, pero bueno, básicamente puede siempre haber alguna excepción y todavía tenemos un recorrido que es curioso en las microempresas para que contraten Internet, ¿no? Realmente estamos en el 2019 en el 72%, ahora mismo los datos, una vez que se actualizó SINGA, seguro que se aproximan al 80, al 80 y pico por ciento, porque lógicamente ahora ya el que no esté conectado a Internet pues tiene un hándicap tremendo en la situación en la que nos hemos encontrado, ¿no? Por desgracia. En el ámbito de las páginas web, pues nos encontramos, bueno, pues con unos porcentajes inferiores, pero lógicos y crecientes en las empresas de más de 10 empleados. Y aquí hay una caída en este último año, en el 2019, de las empresas que tienen página web, que, bueno, pues igual no tiene fácil explicación, salvo que estemos diciendo que algunas han planteado pues su presentación en redes sociales en lugar de crear una página web ad hoc, que es una tendencia que sí que lógicamente está ocurriendo, ¿no? Y bueno, ya un indicador un poco más avanzado, que es lo que es utilizar Internet para la venta, para el comercio electrónico y la venta online, pues bueno, tiene unas cifras muy discretas, lógicamente, en el ámbito de las muy pequeñas empresas, de las microempresas, y unos números pues razonables en la venta por Internet de las empresas de más de 10 trabajadores, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en este ámbito, en la venta por Internet, en mi interpretación, pues realmente para una pequeña empresa o es capaz de adherirse a plataformas de venta y no tenemos quizá la cultura suficiente, y en ello hay que perseverar, en algún programa estamos intentándolo, para que puedan entrar en plataformas de venta, ¿no? como suministradores de plataformas que tienen realmente impacto, porque en una página tuya, en una venta tuya, pues es inútil, prácticamente es inútil, únicamente en negocios business to business, que sí puedes tener como una facilidad más de comunicación con tus, digamos, número reducido de clientes, pero si no, lógicamente el comercio electrónico ya en una plataforma privada pura pues tiene muy poquitas posibilidades, porque las grandes plataformas de comercialización son las que realmente están copando el mercado. Nosotros, ¿qué hemos hecho, qué hemos generado en estos últimos años para apoyar la transformación digital, incentivarla y además motivarla? Pues todo un conjunto de actuaciones que podéis ver aquí, lo que puede hacer cualquier pequeña o mediana empresa gallega o autónomo en Galicia para acercarse al mundo de la digitalización. Pues desde asistir a un taller de digitalización hasta solicitar un diagnóstico del programa de asesoramiento que tenemos compartido IGAPE y Antega
en materia de TIC, en materia de digital, tanto de marketing digital como de productos digitales, como de diagnóstico de situación digital y recomendaciones para una empresa. Puede promover, junto con otras empresas, un taller para concienciarse y saber qué caminos hay que recorrer, no solo el qué camino, sino para qué y con qué finalidad. Nosotros esto, que es en lo que vamos a centrarnos, en la posibilidad de crear un taller y que nosotros apoyemos la creación de un taller en el cual las empresas puedan conocer caminos y posibilidades de actuación y proyectos de digitalización, cada uno en su propio beneficio y bajo sus propias circunstancias, hasta solicitar servicios avanzados de reacción a TIC como ayudas a la digitalización que estoy viendo que en este momento pues no la tengo aquí, pero bueno, aquí debería ser solicitar un servicio avanzado o solicitar una ayuda directa a un proyecto TIC, un proyecto de digitalización y de transformación digital, ¿no? También tenemos temas de incorporación de profesionales, porque realmente estamos viendo que uno de los principales hándicaps que en el camino, tanto de la industria 4.0, de la digitalización empresarial en general, el primer obstáculo que se encuentran es el conocimiento. Realmente es el conocimiento, porque la tecnología está ahí, pero el conocimiento, el saber para qué puedes utilizarla, el saber implantarla, el saber gestionarla, pues realmente es el primer hándicap con el que se encuentran las empresas y nos llaman y nos preguntan tanto por la parte de cómo contratar talento, que nosotros, bueno, tenemos una línea de apoyo a la incorporación de profesionales que llamamos 4.0, gente pues con un perfil más mixto de capacidades digitales y otras capacidades de su formación básica para poder incorporar a las empresas, pero incluso también preguntan pues quién externamente, qué empresas son capaces de apoyar a una pequeña y mediana empresa en este camino, porque se encuentran siempre en un mundo bastante desconocido. Hay otras líneas como préstamos, como ayudas de internacionalización digital o como programas de proyectos agrupados Industria 4.0, pero me voy a centrar fundamentalmente en los efectos de lo que son las ayudas a la digitalización Industria 4.0. Que las ayudas a la digitalización Industria 4.0 nosotros las pusimos en marcha allá por el año 2018. En el año 2018 y después de un trabajo específico del clúster TIC para determinar cómo podíamos aproximarnos y qué deberíamos hacer para promover la digitalización de la pequeña y mediana empresa industrial. Hicieron un trabajo de análisis de varios sectores estratégicos industriales de Galicia y sacando unas conclusiones que yo resumiría fundamentalmente. Primera, que es necesario un instrumento de trabajo, concienciación y formación a las pequeñas y medianas empresas, que nosotros tradujimos en su momento en financiación de esos talleres de digitalización de Industria 4.0, dirigidos a que cualquier asociación o organización pueda reunir un grupo importante de pymes y hacer un programa de mentalización y concienciación sobre las posibilidades de la digitalización en sus empresas, ¿no? Y además de esos talleres, pues, ¿qué deberíamos apoyar? Y nosotros, fijaros aquí, veis que hemos promovido 5 tipos de proyectos. Proyectos fundamentalmente colectivos en varios ámbitos, en el ámbito de la conectividad interempresarial, en la gestión de procesos compartidos, en la gestión de cadenas de valor automatizadas, tanto por conectividad como por un sistema de uso común promovido por varias empresas, pues, yo que sé, como cualquier central de compras o cualquier otro tipo de gestión de un almacén multiempresarial, sistemas comunes colectivos. Estas son recomendaciones que nos salían de ese estudio del clúster TIC. Proyectos también de conectividad individuales, de que una empresa lo que hace es generar su propia plataforma para dar acceso a toda su cadena de interesados, tanto clientes como proveedores como otros relacionados con ella, y es otro proyecto que ya es individual porque lo promueve una empresa, pero con el ánimo de dar conectividad a todos los interesados en su negocio y en sus relaciones de negocio. Y luego entramos en la digitalización de procesos. Y en la digitalización de procesos son proyectos individuales que entendíamos que deberían ser pues, en materia de ciberseguridad, en materia de inteligencia artificial, en materia también de productos, de digitalización de productos y servicitación.
Pero claro, veis ahí que he puesto un poco remarcados sistemas CRM, ERP, sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque aunque nuestra pretensión inicial y un poco siguiendo esas recomendaciones fue lo de intentar promover, pues eso, la conectividad interempresarial o que dentro de las empresas la conectividad interprocesos y la conectividad, digamos, avanzada y la digitalización, digamos, a través de inteligencia artificial, de medidas avanzadas, pues la primera convocatoria que hicimos tuvo una respuesta muy curiosa y denegamos muchísimos proyectos porque eran básicamente de digitalización de la gestión. La realidad es la que es y ahora veréis un poco en los resultados de la respuesta de la pequeña y mediana empresa que eso es así. Entonces, a partir de la segunda convocatoria lo que hicimos fue abrir bastante el campo de la digitalización, a digitalización, digamos, no muy básica, pero sí todo lo que es procesos de gestión, ser receptivos a ellos porque era todavía, y lo sigue siendo, una demanda pues muy importante y muy real en nuestra pyme, ¿no? Y en cambio temas como la inteligencia artificial pues está todavía lejos para ellos. Bueno, aquí simplemente teníamos subvención de activos y subvención de colaboraciones externas en diferentes niveles y los últimos plazos pues fueron en agosto de 2020 con una ejecución hasta el 2021, por lo cual pues la última convocatoria no tenemos datos. No tenemos los datos de, digamos, de resultado de tramitación, pero sí tengo un cuadro un poco de cómo ha ido evolucionando la demanda en esta materia, ¿no? Y desde las primeras convocatorias del año 2018, con 100 proyectos, 170 proyectos, pasamos en el año 2019 a 230 y 260 en las dos convocatorias, y en esta, 2020, justo publicada después del estado de alarma y cerrada en agosto, pues tenemos la convocatoria récord, lo cual quiere decir, y aquí no estamos hablando de medidas anti-COVID, sino de las líneas de apoyo a la digitalización, pues como veis ahí arriba, para la transformación digital mediante implementación de TIC, inteligencia artificial, interconexión y gestión de procesos que desde el año, la segunda convocatoria del 18, abarcamos. Bueno, pues estos son los resultados, los apoyos, pues al final, en total, pues ya tenemos apoyados en materia de digitalización a 414 empresas, más las que podamos apoyar en esta convocatoria, que se han presentado 386 más, 414 empresas, eso sí, de 1.164 proyectos presentados, y bueno, pues realmente pues es una convocatoria que está teniendo mucha respuesta creciente, como podéis ver, y en la que seguro nos mantendremos durante al menos el año que viene y el siguiente, porque, bueno, con los matices que consideremos oportunos, ¿no? Este es un poco el resultado, tanto en solicitudes como aprobadas. Como veis, la distribución es muy similar, cuestión de matices, pero como veis, aunque inicialmente esto lo concebimos analizando sectores industriales y dirigido fundamentalmente a la industria, pues rápidamente también convertimos las bases en ayudas a todos los sectores empresariales que presentasen un plan de transformación digital o de implantación de soluciones digitales en los cometidos que os comentaba, ¿no? De interconexión o de incluso de gestión. Como veis, sigue siendo mayoritaria la industria manufacturera porque nació como un programa específico para la industria, pero ya tiene mucho impacto tanto el sector comercial como el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas, con un 10,8% de las solicitudes aprobadas, incluso el ámbito de la construcción, que, bueno, todavía la construcción no se ha recuperado ni se le espera de la crisis, pero en la construcción, como en todos los sectores, tiene un alto valor la transformación digital. En el ámbito de la información y las comunicaciones y en el ámbito de las actividades administrativas y servicios auxiliares con un 5%. Pero aún así hay un 10% de otros epígrafes de servicios agrupados que también respondieron, ¿no? Con lo cual es casi todo el abanico de las actividades en las que podemos apoyar y las que realmente, bueno, pues están respondiendo a las convocatorias y, bueno, presentando sus planes. ¿De qué manera? Pues realmente los tipos de proyecto, como veis, fijaos, esta es la transparencia que nos dice un poco que la respuesta sigue siendo desde los proyectos un poco más complejos, tanto colectivos de interoperabilidad como colectivos de utilización de sistema compartido, pues bueno, pues como veis hay pues eso, hasta 46 empresas que han participado en estos proyectos que hemos ido aprobando y denegando 14,
lo azul son aprobados y lo naranja son denegados en esos ámbitos. En el ámbito de sistema compartido solo se han presentado 12 empresas con proyectos colectivos compartidos de un sistema compartido. En los individuales de interoperabilidad, de conectividad de procesos y conectividad de ámbitos empresariales y tal, pues tenemos ya 115 proyectos aprobados y 88 denegados. Y en materia de gestión, ERPs, CRMs y otras soluciones y módulos de gestión, pues es donde se ha presentado pues, la mayoría, una vez que hemos abierto esa espita, la mayoría de los proyectos que se han presentado siguen siendo en estos ámbitos, que no dejan de ser importantes, sobre todo para aquel que no lo tenga y que no puede prescindir de ello, con lo cual, por eso decidimos que tendríamos que seguir abundando en ello. Y aquí, pues como veis, pues lógicamente hay muchísimos más proyectos presentados, también hay más proyectos denegados porque digamos que no son la primera prioridad de las líneas de la línea de ayuda. Y por último, que también es muy significativo, como veis en el ámbito de ya procesos avanzados que incluyan inteligencia artificial aplicada, pues hemos aprobado únicamente en todas estas convocatorias, en estas 4 primeras convocatorias, 4 proyectos y hemos denegado 6 porque realmente no eran proyectos que tuviesen esa ambición. Esto quiere decir que pues todavía el núcleo de respuesta de la pequeña y mediana empresa pues está en el ámbito de la gestión fundamentalmente. Y una pequeña visión en quién responde y en qué grado responden los diferentes tamaños de empresa, tanto por facturación como por empleados. Como veis, el pico lo tenemos en las empresas que están en el entorno de la facturación de 5 millones de euros. Pues quizás sea lógico, en todas las necesidades, todo el abanico de posibilidades que damos, pues empresas de tamaño pequeño, pero bueno, con una cierta mentalidad y capacidad son las que mejor responden, las que más responden a las convocatorias, pero en sus entornos, como veis, pues lógicamente, pues también es una distribución no normal, pero sí un poquillo, pero sí una distribución que se aproxima a una distribución normal, pues eso, con la media en el entorno de los 5 millones de euros y con, bueno, pues con las colas en empresas ya de facturación muy baja o en empresas de facturación de más de 250 millones de euros, porque realmente ya ahí no podemos apoyar, no podemos seguir, porque son empresas que ya son grandes empresas. En el ámbito de los empleados, curiosamente, pues bueno, aquí lógicamente el pico está en los empleados, en las empresas que tienen pues entre 0 y 10 empleados, pero eso es porque incluso más que nada porque la distribución de la empresa es así, ¿no? Y entonces esas son las empresas que más hay, que más tenemos y son las que, bueno, pues que son el pico. Pero el segundo pico están en las empresas que yo creo que sí que tienen una misión muy importante, tanto en crecimiento como en crecimiento a través de la transformación digital, que son las empresas en el entorno de entre los 50 y los 100 empleados, ¿no? Digamos, por encima de los 25 y hasta los 75 empleados. Y luego, pues los dos flancos de ellas también, bueno, dan una respuesta muy importante. Por provincias es la realidad que tenemos, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que el énfasis más importante, a pesar de que lo hemos abierto a todos los sectores, es el ámbito industrial, pues lógicamente tenemos ahí pues que Pontevedra y La Coruña se llevan pues entre las dos el 81% de las solicitudes y de los apoyos de la digitalización, y luego Ourense pues son asignaturas pendientes que hay que incentivar también de alguna manera, pero lógicamente el número de empresas es menor y la respuesta siempre es menor. Bueno, esa es un poco la visión de cómo evolucionó, digamos, respuesta a nuestras apuestas de apoyo a la implantación de soluciones digitales y transformaciones de negocios por la vía de la digitalización. Llegó la COVID-19 y nosotros, bueno, pues también tuvimos que responder. Respondimos fundamentalmente centrándonos, puesto que fue una crisis, y es una crisis totalmente asimétrica, centrándonos pues en aquellos sectores que lógicamente han sido mucho más afectados, ¿no? Así pusimos, aparte de materia de digitalización, temas de solución y de apoyo a empresas de los sectores de turismo, de comercio, de hostelería, de servicios personales, incluso de formación, porque todos han sido, bueno, pues un calvario excepcional, ¿no?
Y en materia de digitalización, pues nos abrimos fundamentalmente a ver si a través de implantaciones de soluciones digitales de este tipo, que son, nosotros lo que tratamos es de promover una serie de ideas de digitalización para este tipo de sectores y para empresas muy pequeñas, para microempresas, con la visión de que efectivamente en la propia prescripción de la línea de incentivos para las soluciones, pues se puedan deducir el para qué y vean claramente que sí les puede servir para su negocio. Por eso porque hay más que todo esto que está aquí, pero bueno, por destacar sistemas de control de presencia, cámaras, sensores, sistemas de check-in, check-out, sistemas de controles de aforo con diferentes soluciones, sistemas de controles de estados sanitarios pues semiautomáticos o automáticos, catálogos efímeros, pedidos efímeros, gestión de comandas en hostelería, sistemas de cartelería electrónica, sistemas de notificación vía app y vía móvil, adaptaciones de la presencia en Internet, soluciones de conectividad e incorporación de teletrabajo, como no, que ha sido pues, masivo en aquellas empresas que han podido teletrabajar, soluciones de mejora de la ciberseguridad, pero también cualquier otro que pueda servir para enfrentarse de alguna manera a la pandemia. Como veis, eran proyectos modestos, proyectos de máximo 12.000 euros, pero con una subvención muy importante del 80%, y buscando que la propia prescripción incentivase a la acción, viendo que no solo el qué, sino que en la propia definición viesen el para qué, que creemos que como en todo, tanto la digitalización, la innovación, la industria 4.0, las tecnologías, son un medio, y el que no vea claramente el fin, pues no va a invertir ni acertadamente ni inteligentemente en el medio, ¿no? Pero bueno, con todo esto, pues aquí que tuvimos, pues tuvimos una lluvia importante de muy proyectos, pensando en que está limitado únicamente a microempresas en lo que es empresa, y también lo abrimos a empresas que tenían demandas específicas, empresas de economía social, por supuesto autónomos, cuando digo microempresas también autónomos, y también pues asociaciones, cámaras y colegios profesionales que les podía servir para, bueno, pues dar servicios a un colectivo importante en este momento, ¿no? Todas estas soluciones digitales. Y con ello, pues bueno, pues mira, 2.781 proyectos presentados, con más de 15 millones de gastos previstos solicitados, y que entendemos que podemos cubrir, entre los aprobados, alguno que siempre sale denegado, pues con 10 millones de euros, que es lo que tenemos, lo que hemos prescrito para ello. Y básicamente, ¿en qué invierten las solicitudes que tenemos en este momento? Pues invierten fundamentalmente en equipos y conectividad telemática para evitar pues, al máximo el contacto. El 60% de los proyectos son de equipos y conectividad. En software estándar un 18% y un 22% en servicios profesionales. Un 22% de los proyectos centrados en los servicios profesionales que les puedan ayudar a la digitalización. Esta es un poco la respuesta, y una respuesta que realmente pues, nos hace ver que fundamentalmente las microempresas, en cuanto que ven el para qué, pues sí se animan. Es cierto que con un 80% de ayuda es más fácil, pero sí se animan a hacer unas inversiones que para ellos son y pueden llegar a ser importantes, inversiones de 8, 9, 10.000 euros en este momento y con esta crisis en este tipo de tecnologías y de soluciones digitales. Con todo esto, pues algunas lecturas, como ya digo, no me atrevo a decir conclusiones porque son lecturas de lo que vamos viendo y de la evolución que estamos percibiendo. Lo primero es que hablamos muchísimo de transformación digital y de digitalización, y hay muchísimos niveles, muchísimas situaciones empresariales diferentes y, por lo tanto, muchísimas aproximaciones distintas a la digitalización. En el ámbito de la digitalización más o menos avanzada, con diferentes niveles, digitalización ya que pueda entrar en la conectividad, en los procesos, en la sensorización, en las comunicaciones, pues incluso con la crisis observamos, desde nuestro punto de vista, crecimiento en la inversión en digitalización avanzada. Aún así,
todavía predominan masivamente proyectos de gestión y no proyectos más avanzados, digamos, de inteligencia artificial, interconexión de procesos, interconexión interempresarial, pero todavía predominan clarísimamente los proyectos a nivel de soluciones de gestión interna de la empresa y soluciones de gestión de procesos. Dentro de la digitalización, pues oiga, la digitalización básica, transversal y de aplicación general, temas de comunicación, temas de administración, temas de teletrabajo, de marketing digital y temas como pues esto que estamos haciendo, tener las reuniones y todo el trabajo online a través de plataformas de videoconferencia, han experimentado un auge sin parangón en respuesta a la crisis COVID-19 y ello, bueno, pues puede servir de palanca para que las empresas que han tenido y que han visto claramente que aquí el para qué lo tenían claro, pues sigan a futuro avanzando en este fenómeno, ¿no? Evidentemente queda muchísimo camino, pero yo creo que ya no hay casi nadie que no crea en ello, que piense que la digitalización no tiene alguna misión que cubrir para su negocio o para su misión empresarial. Para mí el reto es perseverar por nuestra parte y reflexionar por nuestra parte, perseverar en ir buscando los incentivos y las respuestas para que las pequeñas y medianas empresas puedan trazar un itinerario y un camino pues, con cierta seguridad y con cierto apoyo, y para ellas, para las empresas, seguir reflexionando, tomar las mejores decisiones y avanzar con paso ya firme y sostenido, pues como un camino de mejora continua a través de la digitalización bien pensada y bien estructurada, nivel a nivel, paso a paso, y bueno, pues seguir avanzando en la digitalización, automatización de procesos, automatización y servicización de productos y, por supuesto, en los modelos de negocio, siempre pensando el para qué antes de hacer el qué. Y nada más, por último deciros que la recuperación empresarial es un camino que, bueno, alguien cifra en todavía 15 o 20 años a partir de ahora para la recuperación. Esperemos que con decisiones acertadas por parte del sector empresarial y con los apoyos que podamos modestamente entre todas las administraciones ir generando, pues sea menos largo y un poco menos difícil. Pero lo que parece claro es que sin digitalización no van a poder abordarlo. Este es un poco lo que quería contaros. Nada más, muchísimas gracias y de nuevo pues felicitar a la organización por este programa y por esta edición de Galicia TIC 2020. Muchas gracias, Norberto, por tu exposición, que creo que ha sido muy clarificadora, por lo menos para mí, que no estaba muy enterado de estos fondos, y creo que es bastante interesante estar en ello. Yo te haría, antes de pasar las preguntas del público, vamos a dejarles que vayan haciéndolas, te haría una pregunta también que tenemos ya una perspectiva de unos 5 años, ¿no? Pues desde 2015, de estos fondos de apoyo a las empresas, sobre todo a las pymes, ¿no? Para acometer la transformación digital. Con esta perspectiva de 5 años, ¿habéis hecho algún tipo de estudio del impacto? ¿Cómo ha repercutido estas ayudas a la digitalización? Por ejemplo, pues no sé, puede ser en la facturación, en la rentabilidad, en las exportaciones. ¿Vais a hacer algo? ¿Vais a hacer para ver un poco la eficiencia y la eficacia de estas ayudas? Bueno, realmente lo que estamos haciendo, digamos, hicimos allá al principio de todo, en el año 2017, iniciamos un análisis de cómo estaban las empresas por sectores, el diagnóstico de la situación respecto a las diferentes capacidades tecnológicas de la industria 4.0, pues en 11 sectores fundamentales de nuestra economía, en colaboración con la Alianza de Centros Tecnológicos de Galicia, y vimos cuál era el estado. Ahora, a modo macro, estamos haciendo una reevaluación y viendo el progreso macro de las propias, bueno, pues de los mismos sectores, de las mismas empresas ampliadas a terceras que entran nuevas en el ámbito del estudio, para ver si efectivamente a nivel macro, en el desarrollo de la industria 4.0, se ha visto un impacto. Un impacto que nunca sabes si es realmente achacable a las ayudas o no es achacable a las ayudas.
Al mismo tiempo, sí es cierto que ahora que hemos cerrado la industria 4.0, estamos tratando de evaluar todas las empresas que han participado, cuál ha sido su evaluación. Es un proyecto, un producto que no tenemos rematado, pero que estamos haciendo, evaluando el punto de partida de las empresas que han pasado fundamentalmente por el ámbito de Industria 4.0 y por las primeras convocatorias de transformación digital y ayudas a la digitalización, y ver, bueno, pues empezar a hacer una estadística de cómo han ido pues, sus niveles de facturación, fundamentalmente hasta cierre de 2019, porque este año pues, Sí. ha de tener un tratamiento especialmente distinto. Pues muy bien, porque yo creo que es importante, sobre todo para diseños futuros, ¿no? de las ayudas, el saber dónde tienen más impacto. Sí. Hay una pregunta que nos hace Alfonso Rodríguez, no sé, ¿la estás viendo ahí? En cheques de digitalización. Sí, sí. Sí, en cheques de digitalización, sí, estos 10 millones, sí, bueno, pues comentaros que nosotros pusimos cuando sacamos este incentivo específico coyuntural a la digitalización básica de establecimientos y microempresas, pues salimos con 7 millones. Al cierre de la convocatoria, viendo la demanda que había y como ya teníamos revisados y evaluados los primeros 500 expedientes que se habían presentado, pues pudimos hacer una extrapolación de cuánto sería la demanda global con el total de solicitudes. Y tuvimos la posibilidad, y lo hicimos, de ampliar en 3 millones más el presupuesto de la línea. Con los 3 millones creo que andaremos básicamente, pues lo que dice la pregunta, las solicitudes, salvo aquellas que no se puedan aprobar por error de forma y haya que archivar, o aquellas que no cumplan unos mínimos y haya que denegar, entendemos que en las demás, con los 10 millones vamos a andar básicamente cubriendo la totalidad de la demanda, muy aproximadamente. Esa ha sido la estimación y por eso ampliamos en 3 millones la línea de los cheques. Norberto, como representante de INEO, de la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia, quería felicitar a IGAPE porque la verdad es que todas las ayudas tienen mucho sentido, abarcan muchos ámbitos de la transformación digital de una empresa, desde la primera fase, que es pues, bueno, identificar, ¿no? Dejarse asesorar, que también, a través de expertos, luego también la parte de implantación, la parte de unas ayudas para obradoiros, para difundir también qué tecnologías hay y demás. Yo sí que conozco mucho estas ayudas. Nosotros desde INEO hemos ayudado a muchas empresas, a más de 50 empresas, a solicitar y encajar ese tipo de ayudas. Queremos agradeceros también que hayáis escuchado al sector, porque es cierto, tú lo comentabas antes, que empezaron con un foco quizá, con un nivel de transformación digital un poquito más ambicioso por vuestra parte, más alto, ¿no? En cuanto a sensorización, robótica, inteligencia artificial, y al final habéis reconducido un poco para adaptarlo a la realidad del sector gallego. Igual es un nivel más básico de transformación digital, por lo menos para estos primeros años, que de hecho así se ha visto luego a la hora de solicitar las ayudas, que decías antes, que se solicitaban más ayudas para la transformación digital en el ámbito de la gestión, más que en inteligencia artificial. Es decir, al final esto va refrendado. Y esta enhorabuena que os damos, al final se basa en que las empresas están solicitando estas ayudas. No hay mayor éxito, entiendo yo, para un organismo público, que lanzar una convocatoria de ayudas y que al final haya una avalancha de gente que las solicita, porque eso quiere decir que están bien pensadas, que son interesantes y que eran necesarias. Antes dijiste que vuestra idea era seguir un par de años más, ¿no? Financiando este tipo de ayudas a la transformación digital. A mí me parece perfecto, no solo por el COVID, porque es cierto que vosotros os habéis adelantado un poco ya a la época COVID. Es más, hay algunas empresas a las que nosotros hemos gestionado ayudas y se las han concedido, que gracias a que ya habían implantado una serie de herramientas, ¿no? para esa transformación digital y una conectividad con terceros y demás, se han encontrado en una mejor posición ahora que ha venido la época esta pues del estado de alarma, del confinamiento y demás. Entonces, yo no tengo una pregunta como tal, pero no quería dejar pasar la oportunidad porque a las administraciones públicas a veces se le dan muchos palos. Pero también hay que saber reconocer cuando las cosas son eficaces y además es cierto que desde hace unos años que el tema de la gestión de las ayudas, el tema de la explicación de las bases,
en el tema de divulgar vosotros mismos, como es en este caso a través de tu persona o José Manuel, cualquier persona de IGAPE, sí que estáis muy cercano tanto a las instituciones como a las empresas. Yo quería reconoceroslo aquí. Entonces, nada, animaros a que sigáis así porque os notamos muy cercanos. Es lo bueno. Hombre, la verdad es que, por supuesto, se agradece muchísimo. Como tú dices, más veces llevamos palos que agradecimientos, y es verdad, pero sí, es cierto que cuando empezamos con esto, lo primero es eso, que escuchamos un poco lo que nos decíais desde el sector TIC. Y efectivamente luego tuvimos que tener en cuenta la respuesta de los sectores implantadores y los que solicitaban los apoyos para saber que efectivamente, oye, tenemos unas ambiciones muy, muy interesantes y que no debemos renunciar a ellas en materia de digitalización, pero hay que ser consciente de que los primeros pasos no se puede empezar la casa por el tejado y que las empresas están como están y por lo tanto decidimos ampliar el espectro de cobertura con notable éxito. De hecho, ya digo, estas ayudas a la digitalización hasta internamente en la propia consejería cuando las íbamos a poner en marcha, eran ciertamente escépticos, no sabían si la respuesta, si las empresas iban a entenderlo, y luego hemos visto que efectivamente, de modo creciente, año a año, convocatoria a convocatoria, cada día más solicitudes, y es más, como esta última, un poco porque la última del año pasado se resolvió muy tarde, ya este año, y por el tema de la COVID, pues salió tarde, solo sacamos una convocatoria, pero es una convocatoria récord y una convocatoria en la que teníamos llamadas durante todo el periodo para saber cuándo íbamos a ponerlas en marcha. Y bueno, ahí sí, pues de alguna manera felicitamos sobre todo a las pymes porque estén atentos y respondan a ello. Y bueno, nosotros en el grado de que podamos acertar, pues es lo que pretendemos. Si no, pues habrá que cambiarlas y nada más. Muchas gracias, Luis. Hay un par de preguntas. ¿Quieres? Dime. Pablo Crespo, ¿la estás viendo? ¿O te la digo? No, pero mejor leerlas porque ahora aquí no la puede estar leyendo y así ya sabe la pregunta y luego la respuesta. Enlazáis mejor. Sí, buenos días. Dice, en primer lugar, agradecer una exposición tan clara. Dada la situación actual y las deficiencias existentes en la digitalización de la educación, ¿se plantearía diseñar alguna línea específica para empresas de este sector? Bueno, difícilmente, específica, difícilmente. Ahora, sí es verdad que como podéis haber visto, nosotros inicialmente en los cheques de digitalización pensamos fundamentalmente en empresas, como os digo, de comercio, turismo, hostelería, todo lo que servicios personales, y luego en las ampliaciones claramente metimos las empresas de formación. Lógicamente, las empresas de formación, bueno, pues no tanto la formación, digamos, pública, que esa tendrá que buscarse sus propias soluciones, pero sí la formación privada de las empresas, porque sabemos que tal como está la situación, pues es necesario. Por lo tanto, ¿qué digo? Difícilmente algo específico, pero una definición de las soluciones digitales para el sector de la formación, sin lugar a ninguna duda, incluyendo al sector dentro de las posibilidades de solución. Así lo hemos hecho en cheques y en todo lo que podamos hacer en materia de corto plazo y medio plazo, pues también estarán en cuenta porque son sectores que vemos que lógicamente han entrado casi por obligación en el mundo de la digitalización. Sí, sí. Ha quedado otra. Y por último dice, buenos días, ¿cómo va a influir la llegada del 5G en la transformación digital? Entiendo. O sea, hombre, yo entiendo que todo lo que sea facilitar y aumentar la capacidad de comunicación en las empresas y en los ámbitos de actividad, pues va a tener un efecto bestial, ¿no? Aquí, bueno, desde que hablamos de revolución industrial y de 4.0 y de transformación digital, no nos debemos olvidar que todo es una revolución fundamentalmente de capacidad computacional y de comunicaciones. Es decir, todo está basado no tanto en la digitalización, que la digitalización es muy vieja, sino en la computación, en la capacidad de computación y en la capacidad de comunicación, y en el ancho de banda y en las posibilidades de comunicar, ¿no? Entonces, lógicamente, 5G está llamado a dar un salto de calidad más en todo este ámbito. Pero claro, ahí es una opinión personal.
modesta y porque porque todos estamos en el mercado, pero lógicamente seguro que en el público hay opiniones mucho más cualificadas para comentar esto. Bueno, está claro que el 5G, pues, está claro que el 5G habiendo más preguntas, yo creo Miguel, que... sí, a lo mejor sí. No, iba a decir que está claro que el 5G lo que va a hacer es ayudar más aún, si cabe, a esa transformación digital, en cuanto que el 5G va a permitir, por un lado, aumentar la velocidad de transmisión, por otro lado, reducir el periodo de latencia, de respuesta, ¿no? con web, y luego multiplicar exponencialmente la conectividad entre dispositivos. Todo esto, al final, lo que redunda es en ayudar, mejorar o permitir que la transformación digital sea aún más sencilla y más potente. No deja de ser una herramienta más, por así decirlo, para hacer esa transformación digital. Entonces, bueno, como herramienta que hay, habrá que utilizarla, claro. Habrá que sacarle provecho. Muy bien. Pues entonces damos por finalizada esta charla tan interesante del IGAPE y, bueno, le invitamos a seguir participando con nosotros en sucesivas ediciones, porque no hemos terminado con la 18, vamos a continuar. Es nuestro interés. Muchas gracias, Norberto. Y bueno, agradecido por tus ilustraciones sobre el tema de ayudas y digitalización, que es muy interesante programa que tenéis en el IGAPE. A continuación le paso ya el testigo a Luis Rey, que será el moderador de la siguiente sesión. Espero que hacemos un